Alright, Lejaim, Baruch atah Adonai lemelech haolam shakol yam yibaro. Me veo que me senté todo como una luz atrás. Me voy a mover para aquí, un poco para aquí. Bueno, hay otra luz ahí. Aquí. Alright. El viernes en la tarde, como la verdad, cosa rara, me sobró un poco de tiempo antes de Shabbat y ya estábamos listos. So what do you do when you have free time? You grab your phone, right? So I grabbed my phone y primero, no sé cómo llegué a LinkedIn, y en LinkedIn me salió la historia que voy a contar ahorita. Y luego terminé de escuchar un shiur de Rabino Jacobson, que es el resto de lo que vamos a hablar después. Todo se dio ahí justo antes de Shabbat y todo cuadrado bien. La historia que voy a contar ahorita la leí en LinkedIn y luego la busqué y hay como varias versiones. Al final the point is the same. No sé por qué hay varias versiones. Hopefully es verdad. Pero dice la historia que había un señor que se llamaba George Bernard Danzig. George Bernard Danzig, que en el año 1939 estaba haciendo un PhD en la Universidad de California en Berkeley. Y un día llegó tarde a una clase de estadística. Y cuando llegó vio que en la pizarra habían unos problemas escritos. Y bueno, él los anotó y la clase se acabó y él asumió que si había unos problemas en la pizarra, que el profesor no habló de ellos, seguro es una tarea que dejó. Y entonces se puso a hacer la tarea. Y estaba, no puedo hacer la tarea, qué difícil. Bueno, sigo, voy a seguir. Le tardó varios días, pero ¡pum! Hay una versión dice que logró resolver uno de los problemas y la otra versión dice que logró resolver los dos de los problemas. Y llegó a la siguiente clase y aquí está el profesor, mira, aquí está la tarea. ¿Qué tarea? La tarea que dejó la semana pasada. Yo no puse ninguna tarea. Sí, había unos problemas en la pizarra y usted, ¿sabes? Yo los hice. Tú los hiciste. Sí. ¿Cómo los vas a haber hechos? Esos son dos problemas que puse de ejemplo de problemas que nadie nunca ha podido resolver. ¿Cómo que tú los resolviste? Entonces, they checked it and he did. He fixed them. He solved them. Los logró resolver. Entonces, como Danzig asumió que esto era una tarea, en ningún momento se le ocurrió que esto eran problemas sin solución o problemas que nadie había resuelto y por ende siguió trabajando hasta resolverlos con la confianza de que eventualmente lo va a resolver porque, o sea, no me van a poner una tarea que no puedo resolver. Por ende, si Danzig hubiera sabido que nadie los había resuelto, seguro no los hubiera resuelto. O no hubiera tratado, o se hubiera dado por vencido. No, esto está muy difícil, ya veo por qué nadie lo resolvió. I'm not going to waste my time. Pero, he did solve. Vamos a ver que eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la historia de Batia, la hija del faraón, que la queremos mucho porque sabemos la historia que rescató a Moshe. We're going to say the story. Sorry, me estoy moviendo aquí. Y vamos a analizarla y vamos a tratar de sacar una enseñanza para nosotros. Entonces, sabemos que cuando Moshe nace había un decreto de matar a todos los niños judíos porque el faraón sabía que iba a nacer el Redentor y las mandó a matar, que si lanzarlos al agua, que si tenía a su policía pendiente de las embarazadas y bueno. Pero Moshe nació temprano, nació sietmesino y lo lograron esconder por 3 meses, o aproximadamente 3 meses. Y luego no quedó otra, lo metieron en una cestita, lo pusieron en el río Nilo y bueno, ¿qué vamos a hacer? Prefiero ponerlo ahí a que me lo quiten y lo maten de una. Y la hermana estuvo pendiente y de repente la cestica se acercó a donde se estaba bañando Batia. Y vamos a leer lo que dice el pasuk. This is very famous. Vateret bat par'o lirchotz al hayeor, y bajó
o descendió la hija del faraón a bañarse en el río, Benarotea, Holhot al Yedea Yeor y sus sirvientas estaban afuera acompañándola. Bateret Ateiba, vio la cestica, Beto Jesús dentro del río, Batishlajet Amatá Batikajea. Y mandó a su sirvienta a buscarla. La palabra Amatá, vemos Rashi, que dice Rashi, et Amatá et Shivjatá. Amatá es otra forma de decir Shivja, de decir sirvienta. Pero Rashi no se queda tranquilo con esa respuesta y trae otra respuesta que es la más famosa. Dice, Beraboteinu Darshu, que nuestros sabios trajeron en el Midrash, Leshon Yad, que Amatá viene de la mano o del brazo. Meaning, me voy a saltar algunas partes que son más técnicas, que su mano se extendió varios amot. Una amá es la distancia entre el codo y la punta del dedo del medio. Eso es lo que se considera más o menos una amá, la distancia del codo a la punta del dedo del medio. Entonces, normalmente tú puedes extender tu mano una amá. Pero dice que su brazo se extendió más, se alargó. Por eso hay dibujitos que los niños traen a la casa, cuando está para allá, y sale una señora ahí con un brazo larguísimo, agarrado la cesta. Eso es lo que dice Naftuli, eso es lo que dice la parashá. Y dice luego, Batiftach, Batireo, Betayelet, y abrió la cesta y vio que había un bebé. Vejine Naar Boje, y el bebé estaba llorando. Batachmol Alab, y ella tuvo misericordia sobre él. Batomer Miyaldea Ibrim Ze, y dijo, este tiene que ser un niño de los Ibrim, no, de los judíos. Y unos psukim después, bien, luego al final el bebé no quería amamantar de nadie y Miriam, que estaba pendiente, justo se apareció, oye, ¿quieres que te traiga a alguien que lo amamante de las judías? Y le trajo al final a Yochebed, la misma mamá, vino y lo amamantó. Y luego ella dice el pasuk, unos psukim después, Vayigdal a Yelet, y creció el niño, Batevió Levat Paró, y ella lo trajo a su casa. Vaihila Leben, y fue su hijo, Batikra Shemo Moshe, y lo llamó Moshe, Batomer Kiminamai Meshitihu, porque yo lo saqué del agua, por eso lo llamó Moshe. Que ojo, él no se llamaba Moshe, y la Gemara trae varios nombres y teorías del nombre que tenía. Sus padres le pusieron un nombre. Unos dicen que lo llamaron Tov, porque nació como una luz, o Tuvia, o Yekutiel, varios nombres. Pero al final el nombre por lo que lo conocemos es Moshe, que es el nombre que le puso Batia cuando tenía más o menos 3 meses. Y se lo llevó a su casa y decidió adoptarlo. Interesante, como vamos a ver más adelante, que el pasuk no dice que su nombre es Batia, dice Bat Paró, la hija del faraón, no nos da su nombre. Su nombre aparece en Divrei Hayamim. Divrei Hayamim es uno de los libros de los Ktuvim, y allí sale que se llamaba Bitia, y luego no sé cómo de Bitia llegamos a Batia, pero al final podemos nombrar por qué se llamaba, o la llamamos Batia. Entonces, here the big question is, que a veces la gente ya no la pregunta, porque es una historia tan conocida, que la gente no hace la pregunta obvia, pero nosotros vamos a hacer la pregunta obvia. La primera respuesta de Rashi hace más sentido. La primera respuesta de Rashi que dice Amatá Shivjatá, que cuando dice Amatá es su sirvienta, makes more sense. Tienes a la princesa, la hija del faraón, y le llama la atención la cestita que está viendo ahí en el río. Le dice, mira, Sajená, ven, tráeme la cestica. That makes more sense. ¿Por qué tiene que agregar todo este midrash que la mano se le extendió para allá y no sé qué y lo jaló para atrás? Entonces, ok, fine. No dice no dice yadá, su mano, sino amatá, porque dijimos lo que es la medida del codo. Y en verdad shivjatá hubiera sido mejor palabra para sirvienta que amatá. Entonces que hay dudas de por qué no usa la palabra perfecta. Pero ¿por qué inventarnos un cuento milagroso de que se le extendió la mano? ¿Quién ha visto eso? ¿Quién ha visto que a alguien se le extienda la mano?
¿Acaso Batia no podía ella nadar? Ok, nada, porque es un río, o sea, tampoco es que es el mar abierto. Nada un poquito y agarra la cesta. O manda a una de tus N sirvientas que estaban contigo que lo busquen, como dijo Rashi. Go and get him for me. Aparte, imagínate la escena que tú estás tratando de llegar a agarrar algo del gabinete de arriba y tu hermano se empieza a extender. Y se empieza a extender. ¿Qué harías tú? Dijo, ay, qué cool, déjame que se extienda más. Dirías, bien, vamos para el doctor. ¿Qué pasó? Que mi hermano se empezó a extender. Empezarías a sentirte raro. ¿Qué está pasando? No, se extendió, déjame que se extienda más. Y se extienda más y agarro la cosa y la trae de vuelta y después se regresa. Si alguien creo que soy el más joven de la llamada, pero si alguien alguna vez jugó Street Fighter en Super Nintendo, había uno de los tipos que peleaba que una de sus habilidades era que sus manos se extendían y te pegaban. Si sabías el truco cómo hacerlo con el control, sus manos se extendían y te pegaban. Pero it's not a normal thing. Entonces, ¿cuál es el propósito de este milagro? Estos midrashim solo me inventan cosas, o sea, porque querían hacer la historia más interesante, que se le extendió la mano. Ya está, la hija del faraón vio la cestica y la agarró. Y aparte, el mayor milagro, quizás más milagro de que se le extendió la mano, es que la hija del faraón decide apiadarse de un bebé judío que su papá quería matar, que su papá había decretado que lo maten. Eso es un milagro más grande. Y el hecho de que me traes aquí toda esta idea de que se le extendió la mano, estás como ofuscando y ocultando el milagro de verdad, quitándole protagonismo al milagro de verdad, que es que la hija del faraón, la hija del antisemita del momento, dijo, no, yo me voy a apiadar de este judío. Y los rabinos discuten y discuten, ¿sabes? Los rabinos no tienen más nada que hacer sino discutir que cómo fue que Batia agarró a Moshe, si le extendió las manos, si se le no sé qué. Who cares? Batia salvó a Moshe, which is why, como ella salvó a Moshe, el hijo importante de Am Israel, Hashem la denominó Batia, que significa Bat, hija, Yud-Kei, la hija de Hashem. So who cares si extendió la mano, si no sé qué, si lanzó una caña de pescar y lo trajo? Who cares? ¿Por qué tienen que inventar esto? ¿Por qué forzar este detalle extraño? Y, como siempre, why do we care? ¿Por qué a nosotros nos importa esto en el 21 de enero del 2025? Para entender esto, hablemos un poquito más del Midrash. Porque parece que el Midrash se inventa unas historias así como que en el Pasuk dice que este habló con este, pero no habló y hizo esto y luego el otro hizo lo otro. Y bueno, ¿dónde está eso? ¿Dónde sacas toda esa historia? Porque el Midrash siempre está como embelleciendo las historias y dándonos un cuentico más sabroso, pero maybe no fue así. No todo tiene que ser una película de Hollywood. El Midrash todo es más como extravagante, más interesante. Incluso hay un Midrash que cuenta que Jacob cuando se despertó en la mañana y ve que estaba con Lea. Y yo, oye, ve, me engañaste, no sé qué, eres una mentirosa. Y dice, bueno, yo aprendí del mejor mentiroso de nuestra generación. ¿Y de qué estás hablando tú? Sí, hay un señor, un muchacho, que le mintió a su papá para robárselo a Abraham, una bendición. ¿Tú sabes quién es? Se fuiste tú. Esto es lo que dice el Midrash, que hablaron Lea y Jacob después de la noche de bodas. ¿De dónde lo saca? We don't know. Pero al final el Midrash sabemos que es el tercer nivel de estudio de Torah. Pshat, Remesh, Drush and Sod. Drush es el tercer nivel. A nivel de profundidad es el tercer nivel. Y lo que está tratando de hacer el Midrash es sacar a relucir con mayor claridad, con mayor contexto, con mayor profundidad la idea que la Torah está presentando, de una forma que nos pueda ayudar a internalizar lo que la Torah nos está diciendo. De ahí a que tú entiendas o no entiendas de que las cosas pasaron a nivel físico, como las dice el Midrash, that's a different discussion. Aunque interesante que aquí Rashi trae esta opinión en Pshat. O sea, según Rashi, él trae dos opiniones. Esto puede haber pasado físicamente que se le extendió la mano. Ok, pero entonces, ¿qué pasó?
Batia baja a su playita privada en el Nilo, como probablemente lo hacía a menudo. Hay opiniones que mira, se estaba yendo a mikvear para convertirse en judía, pero eso ya es otro midrash. Batia estaba bajando a su playita con sus sirvientas y pasa una cestica y le llama la atención, algo siente, algo le dice, you have to get this, tienes que agarrar esto. Percibe probablemente la Kedushá, dice, cuando Moshe nació su casa se llenó de luz. Que Moshe Rabbeinu, o sea, no era cualquiera. Y entonces agarra, como sea que la agarra, y encuentra a este bebecito. Y termina pagándole dinero a una mujer judía para que la amamante, que ella no sabe que es su mamá, a Yochebed. Pero ella termina gastando plata a decir, ok, I need to find someone, y déjame pagarle para que le den de comer a mi hijo, a este muchachito que yo decidí que voy a adoptar. Que yo lo voy a adoptar y le voy a poner un nombre. ¿Cómo lo voy a llamar? Moshe. ¿Por qué? Porque lo saqué del agua. Minamai Meshitihu. ¿No? Sabiendo que era un niño judío, porque ella misma lo dice, este es de los judíos. Pero entonces cuando Batia está en la orilla y ve la cestica y dice, este es un bebé judío, y se le ocurre adoptarlo, ¿tú dirías que esta idea de ella es un objetivo alcanzable por ella? You can answer. What do you think? Uy, no sé por qué no oigo a nadie. ¿Están hablando? Uy, ya va, que no oigo a nadie. No oigo a nadie. Aló, aló. Voy a poner el speaker aquí. A ver, hablen ahora. Aló, ¿me oye? Ajá, ahora sí. Entonces. Sí, el problema es que Brian tiene abierto el micrófono y hay ruido en su casa. Sorry. Lo voy a poner mute. Ok. Es que yo no escuchaba a nadie. No sé por qué mis audífonos no estaban sirviendo. Entonces, ¿alguien cree que esto era un objetivo alcanzable por ella, adoptar a este niño judío? Se los pregunto de una forma distinta. Imagínate que un día llega la hija, no sé si creo que no tuvo hija, pero la hija de Hitler y Máximo, y se dice, papi, mira, encontré un judito lindo en el gueto de Varsovia y me lo traje y lo voy a adoptar y lo voy a llamar el judío varsóvico, qué sé yo. ¿Qué crees que haría este señor? La hija de Faro le dijo que era un judío. ¿Cómo lo llamó? Minamai Meshitihu. Lo llamó que lo sacó del agua. ¿De dónde sacaste este niño? Del agua. ¿Y quién va a poner un niño en el agua? La que están tratando de salvar. Ella sabía que era un niño judío. No tenía un sticker, dijo, lo agarré del agua. Por eso, esto tiene que ser un niño judío. ¿Este es un objetivo alcanzable? Ella iba a llevar a su casa. Primero, le quitan al bebé y lo matan. Y segundo, la matan a ella también por romper el decreto real del faraón. Que está tratando como loco de matar a todos los bebés judíos para que no nazca el Redentor. Y lo llamaban Moshe Moshe. en Mitzrayim, en Egipto. Sí, ella lo llamó Moshe. Bueno, sí. Moshe crece en la casa del faraón. Todo el cuento de que se queda tartamudo porque pone la mano en un fuego y después le mete la boca. Eso estaba con su abuelito, con el Seide Paró. Estaba esa historia. Con Seide Paró. Pero nosotros ya sabemos lo que pasó. Pero si te vas atrás, estás parado en la orilla, ¿ese objetivo es alcanzable? Eso es algo que suena como que I can do this. I can adopt this kid que mi papá quiere matar como loco. Ok. ¿Sí? Claro que no es un objetivo alcanzable, ¿no? Es una locura. Ya habían muerto montones de bebés de distintas formas, en el agua, para bañarse en sangre, los metían en las paredes de las construcciones. Una locura. Entonces, ¿sabes qué? Ok, tienes compasión.
Pero porque tengas compasión, ¿vas a dejar que tu papá te mate? ¿Sabes qué? Ok, rescátalo y busca una mujer egipcia que lo críe, si tanto lo quieres salvar. Pero no, te lo vas a llevar a tu casa y lo vas a llamar Moshe. Aquí está el niño que yo saqué del agua. Pero ella dice, no, yo lo quiero para mí, yo me lo quedo. Esto no es algo alcanzable, esto es un sueño inalcanzable. Ella parada en la orilla del Nilo, esto es un sueño inalcanzable. Incluso la Gemara dice que las sirvientas que estaban ahí le dijeron a Batia que no podías hacer esto. ¿Cómo vas a romper el decreto de tu papá? ¿Dónde está tu lealtad? Tienes que ser una buena egipcia, una buena antisemita. ¿Cómo vas a ir en contra del decreto de tu papá? Tenía un montón de testigos de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero entonces esto es lo que los sabios quieren que entendamos, que con todo y esto ella extendió su mano. I'm gonna try. Yo voy a tratar, yo quiero adoptar este bebé, yo tengo compasión, I'm going to try. ¿Sé que va a tener éxito? No, pero I'm going to try. ¿Y qué pasó cuando ella dijo I'm going to try? Cuando su mano se extendió físicamente y se alargó, implica que ella, tratando de hacer algo inalcanzable, vino a Hashem y le puso el brazo a Hashem también. Y dijo, we're going to do it. Tú tenías que tratar, pero ahora que trataste, I'm going to extend your hand. I'm going to put my hand there and we're going to reach the objective. Vas a hacer, es la segunda vez que digo esto hoy y me da risa porque lo escuché ayer en un discurso de alguien famoso. Vas a hacer de lo imposible posible. ¿Cómo vas a hacer de lo imposible posible? Al ella extender la mano, Hashem se la extendió. Hashem le pegó su mano a su brazo, so to speak, a la de ella para que pudiera llegar. Entonces, esa es la historia. El coraje de esta muchacha de salvar a Moshe. ¿Y qué pasó? ¿Sabemos lo que pasó? Lo logró. Moshe se cría en el palacio real, le puso el nombre que era obvio de dónde lo sacó. Y también por eso entendemos, dice Rabbi Jacobson, una frase que se dice a cada rato al referirnos a la salida de Egipto, y que tú la lees y dices, ok. Dice que Hashem nos sacó de Egipto, Beyad Hazaká. ¿Quién puede terminar la frase? Beyad Hazaká. Lo dijiste, Ben, pero estás en mute. Ya, Ubizroa Netuyá. Ubizroa Netuyá. Con la mano fuerte y el brazo extendido. ¿Qué brazo extendido? Ok, Hashem nos sacó con el brazo fuerte. ¿Qué brazo extendido? ¿Y qué importa si Hashem extendió el brazo o no extendió el brazo? What does that mean? Hashem nos sacó de Egipto con la mano fuerte y con el brazo extendido. ¿De quién? De Batia. Si Batia no extiende el brazo, no hay Moshe. Y si no hay Moshe, ¿cómo salimos de Egipto? Hashem nos sacó Beyad Hazaká, Ubizroa Netuyá, con el Zroa Netuyá, con el brazo extendido de Batia. O sea, el milagro no es que la mano se le extendió, sino que ella intentó hacerlo y luego Hashem juntó su brazo con el de ella. Y por eso merece el nombre Batia, la hija de Hashem, la hija de Yud y Hei. Porque tú salvaste a mi hijo y yo te convierto a ti en mi hija, de alguna forma. Y por esto mismo, cuando Moshe crece y ya está grandecito, sale a caminar, él puede hacer lo que le da la gana, él es el nieto del faraón, entre comillas, y ve a un egipcio dándole golpes a un judío. Y Moshe mira para un lado, mira para el otro y mata al tipo. Y what are you doing? Moshe, what are you doing? Primero, a cada rato tiene que haber esta escena de un egipcio pegándole a un judío. Segundo, salvaste al judío, ok, ¿de qué? Mañana viene otro egipcio y le empieza a dar también, ¿vas a matar al otro también? Y tercero, ¿ahora qué vas a hacer? Cuando se entere el faraón de lo que hiciste, estás listo tú. Y efectivamente eso fue lo que pasó, se enteró el faraón y tuvo que correr de Egipto. Why are you doing this? Moshe, ¿qué estás haciendo? Moshe estaba haciendo lo que
mamá postiza le enseñó. Tienes enfrente una cestica, extiende la mano. Ah, pero this makes no sense, no parece que lo voy a lograr. Extiende la mano. Y Moshe extendió la mano y mató al egipcio. Y luego dice que el faraón lo mandó a matar y agarró el tipo con el hacha y se la pegó del cuello y el cuello se le volvió como de... no de hierro, sino de... Uy, ¿cómo se llama esa piedra que se ponen topes? ¿Y se pone qué? Que se pone como en los topes de las mesas. Bueno, mármol o algo así, mármol creo. Concreto. Y luego lo estaban persiguiendo y uno se quedó ciego y otro que se quedó mudo y se escapó de Egipto. Y llega a Midian escapado, sin nada. Escapado de Egipto, llega a Midian, va a un pozo a tomar agua y ¿qué ve? 7 mujeres peleándose con un montón de pastores. Dice, Moshe, mi rey, acabas de llegar a Midian, escapando de Egipto. No tienes a dónde ir, quédate tranquilo y no hagas problemas. Pero Moshe ve que si hay una cestica, hay que extender la mano. Y Moshe va y defiende a las 7 mujeres y se termina casando con una de ellas, que es Tzipora. Este comportamiento de Moshe, sin quitarle ningún mérito a su mamá Yochebed, es el comportamiento de su mamá adoptiva, de Batia, que extendió la mano. Y por eso aquí explica Rav Simcha Bunim of Pshisha, uno de los rebes hasídicos de otras dinastías, de que cuando tienes la oportunidad de hacer algo bueno, tienes que hacerlo. Y nada podrá detenerte porque Hashem va a juntar su brazo con el tuyo, así como ella extendió un brazo, pero Hashem se lo extendió múltiples amot, hasta que pudo alcanzar lo que alcanzó. Entonces este midrash que dijimos no daña la historia, no está embelleciendo la historia, no está inventando algo, no está trayendo un milagro innecesario que Hashem no tenía que hacer. Este midrash nos está profundizando la enseñanza de lo que acababa de hacer Batia. Acababa de extender su brazo a hacer algo inalcanzable y al final logró hacer esto inalcanzable. Cuenta Rabbi Jacobson. Rabbi Jacobson cuenta muchos cuentos, pero no cuenta muchos cuentos de él. Él sabe contar muchas historias muy buenas de todos lados, pero esta vez contó 2 cuentos de él, sus historias. Dice, hace poco le estaba dando una clase y yo estoy casi seguro que la escuché, porque escucho muchas de sus clases. No me acuerdo el tema de la clase, pero de repente se fue por una tangente. No tenía nada que ver con el tema de la clase. Y empezó a hablar de un tema que él ha hablado de esto en el pasado, pero en un contexto que hacía más sentido. Estaba hablando de mujeres que han sufrido de abuso sexual en la comunidad religiosa. Y cómo esto es una pesadilla, y cómo esto es terrible, y cómo sufren, pero cómo sufren doble, porque cuando estas mujeres en las comunidades religiosas tienen la valentía de contar lo que les pasó, la familia les cae encima. ¿Cómo vas a decir que este señor con barba te hizo esto? O que tu tío te hizo lo otro? O que tu papá te hizo esto? No. Y entonces terminan doblemente castigadas. Empezó a hablar de ese tema. Y de repente dijo, la verdad que no sé cómo llegué aquí, porque estoy hablando de esto ahora. Seguro alguien lo tenía que escuchar. Y he came back to his class y siguió lo que estaba hablando. Semanas después, hace muy poquito, lo invitaron a un Shabbatón de un grupo que trata con mujeres que han sufrido de este tipo de cosas. Rabbi Jacobson ha hablado de este tema en otras ocasiones. Es un tema no que sea algo extremadamente común, pero pasa. Y lamentablemente cuando pasa algo así en una comunidad religiosa, hay como unas ganas erróneas de taparlo, como que no vas a decir esto de esto y del otro, y son cosas feas, pero es más feo todavía caerle con más golpes encima a la víctima que tuvo que sufrir doblemente. Lo invitan a este Shabbatón, hay muchas cosas, no sé qué, y se para en un momento una mujer
y le cuenta que un día ella decidió que se iba a suicidar. Porque ya, todo el abuso que sufrió y ahora está sufriendo el abuso de los que no le creen o los que dicen cállate, no digas eso. Una mujer religiosa. Y se puso a escuchar el shiur de Rabino Jacobson. Y de repente empezó a hablar de este tema. Y al final dijo, la verdad es que no sé por qué hablé de esto, pero bueno, seguro alguien lo tenía que escuchar. Y ella se paró y dijo, yo te lo tenía que escuchar. Y por eso estoy aquí todavía. Rabbi Jacobson extendió la mano de hablar de un tema difícil, un tema que quizás muchos rabinos no quieren meterse ahí. Y Hashem extendió su mano mucho más larga a salvarle la vida a esta mujer. Esto es una historia un poco shocking de una idea similar. No es tampoco muy distinto, lehavdil, pero no es tan distinto de la historia con la que comenzamos la clase, del muchacho que resolvió el problema irresolvible, imposible de resolver. Él trató de resolverlo y lo resolvió. En su caso no es exacto porque él pensaba que era resolvible, pero para mí, como escuché esta historia minutos antes de escucharlo de Rabbi Jacobson, fue como que perfecto. Y luego Rabbi Jacobson terminó con una historia mucho mejor, menos shocking, menos triste, alegre y triste que la que contamos ahorita. Triste por todo lo que pasó a la señora, pero alegre porque al final sigue aquí. Otra historia para mí muy impresionante. Y con esta historia terminamos. Dice Rabbi Jacobson que en el año 97, él todavía soltero, se casó como en el 99-2000, estaba caminando por Crown Heights y lo paró Rabbi Kotlarsky, alaba Shalom. Rabbi Kotlarsky, que era el encargado de todos los shluchim, dijo, ¿quieres ir a pasar Pesaj en Kobe, Japón, en Japón? ¿Qué quiere un bajur? Quiere ser un shliach, quiere hacer las cosas que el rey quiera. Entonces dijo sí. Entonces se juntó él con un amigo, hicieron unas maleticas con matzá y con algo de comer y no sé qué, y los mandaron para Kobe, Japón. En Kobe, Japón había una sinagoga, ya había una estructura, pero no tenía rabino. Y la sinagoga se puso en contacto con la oficina de los shluchim y por eso lograron mandarle a estos dos bajurim. Y fue Rabbi Jacobson, ellos tuvieron un ser de pesas muy bonito, más de 200 personas, bla, bla, esto, lo otro, shiurim. Excelente. El siguiente Shabbat, Rabbi Jacobson decide irse a Tokio. Vamos a Tokio a conocer. Y allá hay como más comunidad, y hay una sinagoga, etc. Y están allá para estar Shabbat, y están en la sinagoga, y después le piden que hagan un shiur de Pirkei Avot, y hace el shiur. Y cuando se acaba el shiur, se le acerca un señor con peyes y barba y una kippah negra grande, y dice, oye, te quiero invitar a mi casa a almorzar para Shabbat. Y dice, oye, mira, yo soy muy estricto, paz Israel, bla, bla, ¿no? Y dice, oye, yo tengo todo eso, tranquilo, yo cumplo con todo. Ok. Entonces lo sigue y se va con él a su casa. Dice que las casas en Japón son enanas. Era una casa de 3 cuartos, pero cada cuarto era como un closet. Y entra a la casa y la recibe la esposa, una japonesita. Y la esposa se presenta como Yakika. Dice, mi nombre es Yakika. Y dice, oye, ve, ¿dónde me he metido? Yo tengo que comer kasher y me metí en casa de Yakika. Dice, no, pero ahora me conocen como Rachel Lea. Rachel Lea. Y de repente viene corriendo un niñito con unas peyes grandes y una kippah grande. Y dice, mira, este es Yirmiyahu. Y Yirmiyahu llega y dice, sí, yo acabo de terminar de estudiar las Mishnayot de Bikurim. ¿Puedes hacerme preguntas, por favor? Entonces dices, I don't understand. Pero entiende que, oye, son... Seems to be okay. They're from people. La japonesita también. Y la japonesita le cuenta la historia. Le cuenta su historia, obviamente. Y le dice que su esposo, Adam, era un americano que se fue a Japón para trabajar. Empezó a enseñar, consiguió un trabajo enseñando inglés en Japón y se fue para allá. Y conoció a Yakika.
y se gustaron y se casaron. Y un día Yakika le dice, oye, ¿tú no eres judío? Dice, sí. ¿Y qué es eso de judaísmo? Dice, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Y ella se interesó, si tú eres judío, yo quiero saber con quién estoy casado. Y empezó a averiguar el judaísmo y a aprender un poquito, a leer un libro y otro. Y oye, esto está bien bueno, y más. Terminó convirtiéndose al judaísmo con un rabino conservador que venía de vez en cuando a Japón. Y siguió leyendo leyendo más, y otro libro, y hasta que se enteró, esto que hiciste, esta conversión no sirve. Las conversiones conservadoras are not good. Oye, ok. Entonces se fueron y siguieron el proceso, y se tuvo que ir un tiempo al West Coast de Estados Unidos, y hizo una conversión ortodoxa, y se regresaron a Japón, y ahora me llamo Rachel Lea, y yo cocino todos mis panes para que sean Pat Israel, y yo cada vez en cuando voy a ordeñar una vaca para que sea Halab Israel, y educamos a nuestros hijos aquí en la casa porque no hay colegio judío. Por eso mi esposo le acaba de terminar de enseñar la Mishnayot de Bikurim, y ya dice, no puedo creer con cuánto esfuerzo esta mujer hace y continúa haciendo para ser judía. Y dice que la comida estaba divina, todo era homemade, y él estaba como que no podía entender, que estaba como en Gan Eden, pero en una casita mínima en Japón. Okay, beautiful story. We could finish the story there. Ya es un beautiful, heartwarming story de Yakika Rachel Lea. Pero no tiene nada que ver con el shiur, so we have to continue. Fast forward varios años. El papá de Rabino Jacobson, alaba Shalom, Rabbi Israel Jacobson, una de las cosas grandes que hizo es que él fundó un periódico en Yiddish semanal que se llamaba el Allgemeiner. Un periódico en Yiddish. Y ya por varios años, Rabbi Jacobson, o sea, el hijo, los dos eran Rabbi Jacobson, pero el Rabbi Jacobson que nosotros conocemos, el hijo, él escribía un artículo, un column, lo llaman aquí en inglés, un artículo sobre la parashá. Entonces, todas las semanas, en ese periódico, el periódico era Yiddish, pero no era necesariamente, era judío, pero no tenía que ser religioso. Habían artículos de arte, de política, de todo tipo de cosas, pero todo en Yiddish. Y siempre había un artículo de la parashá que por varios años ya lo escribía el hijo, Rabbi Jacobson. Entonces, un día lo llama el papá y dice, Yossi, ¿dónde está el artículo de esta semana? Dice, ay papá, sorry, estuve viajando, él acaba de llegar de viaje, de otro viaje. Esto es años después de Yakika. Años después, dice, ay, acabo de llegar de viaje, la verdad que no tuve tiempo de preparar, no tengo nada. Dice, no, Yossi, tengo el espacio, no puedo dejarlo vacío, tienes que darme algo. Pero papá, no tengo nada, pero tienes que darme algo. Ok, déjame ver qué me invento. Entonces dice que se pone a scroll por su laptop a ver qué encuentra. Y encuentra, uy, no me acordaba que cuando yo llegué de Japón hace años, escribí la historia de Yakika. Y esa historia está bonita. Dice, oye, pero no tiene nada que ver con la parashá. Esto es un artículo que tiene que ser de la parashá. Y se pone a pensar, bueno, pero no tengo tiempo, ¿qué voy a hacer? Y ¿sabes qué? Acabamos de venir de Shavuot. Entonces empezó a escribir. Estamos saliendo de Shavuot, y en Shavuot celebramos la vida de Ruth, y Ruth es una mujer que lo dio todo para convertirse al judaísmo, y perdió al marido, y quedaron pobres, y no sé qué, bla, bla. Y copy-paste, historia de Yakika, Shkoyach. Y al final, Yakika es como la Ruth de nuestra generación, bla, bla, bla. Pum, send. Papi, aquí está el artículo. Shkoyach. Y dice, Baruch Hashem. A veces yo también... Y son las martes en la mañana, ¿qué voy a hacer? Y me encuentro copy-paste, unos shiur, pum, y vamos con todo y hacemos el shiur el martes de la noche. Anyways. Ese viernes en la noche, están cenando, y hay varios invitados en la casa, y hay un invitado que ya se tomó unos lejaim, y le dice al papá de Rabbi Jacobson enfrente de él, dice, qué vergüenza eso que publicaste. ¿Qué estás hablando? Dice, tu hijo, yo siempre compro tu periódico, y quiero leer la columna de la parashá, pero tu hijo puso una cosa ahí, que si Yakika, que si Rachel Lea, que si unos peyes, que si Japón. Yo quiero leer de la parashá, no un cuento de Ruth y no sé qué. Eso es una vergüenza, eso es basura. Rabbi Jacobson, que lo estaba escuchando en su cabeza, decía, ¿sabes qué? Tiene razón. O sea, al final no tuve tiempo. Y eso fue lo que puse, pero bueno. Colorín colorado, no pasó nada, pasa la página. Años y años pasan. Rabbi Jacobson está viajando a Australia
y hace una parada técnica en Los Ángeles por una noche. Se queda en casa de un amigo en Agoura Hills, California, y dice, oye, mañana tengo que rezar temprano porque tengo que ir al aeropuerto. ¿Dónde puedo rezar? Puedes rezar en este shul que rezan tempranito. ¡Pam! Y le dice, ¿cuál shul? Entonces se va tempranito a ese shul, y cuando se va a ir, el rabino de ese shul, señor Rabbi Jacobson, uy, tengo una deuda contigo, no lo puedo creer, me acabo de acordar. Dice, tengo una deuda, te lo tengo que pagar, ya, tengo una deuda contigo. Digo, ok, tell me, que me tengo que ir al aeropuerto. Dice, no, dame unos minutos que te tengo que contar para pagarte la deuda. Ok, what's going on? Dice, sí, hace años, invitamos a una pareja que se había mudado recientemente a la comunidad y vinieron a comer en la casa Shabbat en la tarde. Y es una pareja de la señora japonesa con los 2 hijos, y ella estaba tan triste. Dice, me mudé para acá para darle una educación judía a mis hijos mejor, pero no lo aceptan, le están haciendo bullying a mis hijos porque se ven japonesitos, se ven chinitos, y nadie aprecia el esfuerzo, tanto esfuerzo que yo he hecho para ser judía, para hacer las cosas bien, y por fin me mudo a una comunidad religiosa y mira, nos tratan malísimo y no nos aceptan y no sé qué, y él como que, wow, you're right, no sabe qué hacer, pero bueno, la está escuchando. Llega el momento que se acaba el plato de pescado y él siempre tiene la costumbre de contar algo de la parashá. Y siempre usa, dice, yo siempre uso siempre usaba el periódico de tu papá. Pero esa semana no lo había leído, no sé por qué, no lo había leído. Entonces lo busqué y le dije, mira, voy a hacer un Devar Torah. La verdad que no he leído, pero yo confío en este autor, es bien bueno. Yo voy a leer en Yiddish y traducir, porque el periódico estaba en Yiddish. Y empieza a leer que estamos saliendo de Shavuot, y que Shavuot hablamos de Ruth, y que Ruth dio todo por el judaísmo, y Japón, y Yakika, y Brajalea, y la. Y él contando la historia, y la pareja así enfrente llorando. Y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué está llorando? Dice, esa soy yo. Esos somos nosotros. Entonces ahora el rabino está llorando. Dice, no puedo creer. Dice, no sabes el Jizuk. Fue como Tejiat Ametim. Esa señora que estaba tan molesta. Ahora imprimiste un artículo en donde la llamaste la Ruth de nuestra generación. Por el esfuerzo, que fue un Shabbat increíble, que estabas como en Gan Eden, en esa casita chiquita. Toda la descripción que él dio. Ella estaba como... no lo podía creer. Dice, no puedo creer que a mí se me olvidó años, pero ahora que te vi, uy, tengo esta deuda contigo. Y ahí le regresó el flashback a Rabbi Jacobson, del amigo de su papá, diciendo, no, esto es basura, garnished, lo que imprimiste ahí. Rabbi Jacobson extendió la mano. Y Hashem se la extendió mucho más, hasta el punto que ayudó a nuestra amiga Yakika y su esposo, y sus hijos, porque simplemente extiendes tu mano y Hashem pega su brazo y lo extiende mucho más. So, lejaim. Tenemos que saber que tenemos forma de impactar que si tenemos una forma de impactar positivamente a otros, we have to do it. Y Hashem se encargará de hacerlo exitoso. Y aunque no lo veas de inmediato, quizás unos años después lo verás. Si ves el problema como resolvible, lograrás resolverlo como Danzig lo resolvió. Que quizás no puedo yo solo, pero con la ayuda de Hashem lo puedo resolver todo. Y que podamos, Bezrat Hashem, tener el fuego de Yakika para inspirarnos, inspirar a los demás, e inspirar a Hashem mismo a traer a Mashiach Tzidkenu Bimhera B'Yameinu Lejaim.